Bueno, el tema que vamos a desarrollar ahora es el tema de requisitos. Siguiendo con la parte de modelado de negocio, que es lo que estábamos viendo la clase anterior, digamos, donde vimos el tema de gestión de proyectos, ahora vamos a ver cómo determinar esas funcionalidades a través de los requisitos, ¿no? Eh, el objetivo que tiene el modelo de negocios es comprender comprender la estructura y la dinámica de la organización. ¿A qué se refiere con esto, digamos? Ustedes pueden, ustedes cuando se reciban van a ser ingenieros de informática o licenciados en sistemas, pero no van a conocer de todos los temas. Entonces pueden haber temas muy variados, como trabajar en una fábrica o o trabajar en una industria o trabajar en cualquier organización, digamos, trabajar con químicos y ustedes tienen que poder adaptar, digamos, la metodología esa que le vamos a enseñar para cualquier problema que ustedes tengan. Entonces, lo primero que tienen que hacer es comprender cuál es la estructura y la dinámica. O sea, la estructura se refiere a cómo está formada la organización, digamos, y la dinámica, cuáles son los movimientos que tiene, digamos. Toda organización tiene movimientos diferentes, digamos. Por ejemplo, si ustedes ven la facultad o dentro de la universidad como una organización, ¿cuál es la dinámica que tiene la organización? ¿Cuáles son las operaciones básicas que se hacen dentro de de la organización de la facultad? ¿Qué es lo que hacen ustedes dentro de la facultad? ¿Para qué está la facultad? Y sería para resolver dudas, consultas. Sí, pero yo en ese sentido me refiero más que nada a las funcionalidades que tiene, ¿no? Digamos, está bien resolver dudas y consultas, pero dentro de qué, digamos, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad principal que ustedes creen que debería tener la facultad? Enseñar. Enseñar, o también, o más que enseñar, es que ustedes aprendan, digamos. Entonces, para hacer eso, digamos, qué es lo que tiene que haber? Digamos, tiene que haber profesores, tiene que haber alumnos, tiene que haber un aula. Aunque en estos años con el tema de la inteligencia artificial muchas de estas cosas pueden llegar a cambiar, ya lo vamos a ver en un par de años, es porque es un cambio de paradigma. Bueno, tengo que comprender los problemas actuales e identificar las posibles mejoras. Si ustedes, por ejemplo, dijeran del sistema de SIU, ¿cuál problema actual detectan ustedes, por ejemplo? ¿O qué le mejorarían ustedes al sistema del SIU actual? ¿O funciona todo perfecto? ¿O no hay problema? No funciona todo perfecto, pero en su mayoría de casos sí funciona. Solamente cuando hay un tumulto de personas que ingresan ahí. No, pero podría tener, por ejemplo, más funcionalidades en línea, podría, no sé, tener algún procedimiento que por ahí le demora un poco más de tiempo, debería ser mucho más rápido. Entonces, estos La parte problemas, gráfica, profe. ¿cómo? La parte gráfica, disculpe. Ah, sí, un poco duro. Pero imagínense ustedes que en vez de tener el SIU como ustedes lo conocen ahora, tuvieran una IA con la que ustedes van interactuando y la IA le va preguntando qué es lo que quieren y usted, no sé, usted le dicen quiero el analítico y entonces él va y le dice, bueno, acá tenés el analítico y te lo devuelve en cuestión de segundos. En vez de que ustedes estén escribiendo, digamos, ¿eso sería una mejora o no? ¿O sería un cambio grande o no? Sí, sería un cambio. Bueno, esos cambios son los que ustedes tienen que propiciar, digamos, y tienen que ver, que eso es lo que vimos la semana pasada con el tema de de la viabilidad, digamos. Si ustedes van a hacer un sistema, deberían hacer un sistema que sea mejor que el sistema actual que está funcionando, digamos. No van a hacer un sistema que sea peor o el mismo, digamos. ¿No? Entonces, tienen que poder comprender los problemas. Por eso es que yo le decía la semana pasada que es importante que cuando les plantearon el problema en la práctica, ustedes tienen que empezar a hacer preguntas para entender esto, digamos, cuál es la estructura y cuál es la dinámica de la organización, ¿no? Y ver cuáles son los problemas y qué posibles mejoras pueden llegar a tener, digamos. Y también para definir cuáles van a ser los límites. Seguramente en el sistema que les plantearon pueden haber varias funcionalidades que no estaban, digamos, puestas actualmente, pero que ustedes pueden llegar a plantear, digamos, y que capaz que en un futuro se podría llegar a realizar, digamos, ¿no?
Comprender los procesos del negocio de la organización implica que siempre hay varios pasos, digamos. Fíjense, por ejemplo, este es un ejemplo donde, por ejemplo, se solicita el abono, hay una solicitud del transportista, una mercancía, hay un rechazo del abono. Esto sería, me parece que en el caso del colectivo, digamos, hay una serie de pasos, de acciones que se pueden hacer dentro de cualquier empresa u organización, digamos, y esto es lo que ustedes tienen que entender, digamos. Si ustedes no entienden eso, seguramente el sistema que ustedes planifiquen va a fracasar o no va a ser correcto, digamos. Entonces, lo primero es entender de qué se trata la organización, digamos, cuál es el objetivo, digamos, que tiene la organización. La facultad o la universidad, ¿cuál es el objetivo que tiene? ¿Cuál creen que sea el objetivo final? ¿Pagarle el sueldo a los Enseñar. profesores? De que nos recibamos. También puede ser que se reciban. Ahí había El aprendizaje. el O sea, aprendizaje. enseñar. Sí, que se enseñe correctamente. Si ustedes se fijan, por ejemplo, hay un estudio que dice que de acá a 10 años, si no es que menos, digamos, en realidad muchos de los profesores van a empezar a ser reemplazados por inteligencia artificial, digamos, lo cual no sé si será factible, digamos, pero es muy posible, digamos. Y más que nada el cargo del profesor, digamos, va a ser algo como un coordinador o como un gestor de rol, digamos, algo así como el que arma los prompts de las IA ahora, actualmente. Bueno, lo mismo tienen que hacer ustedes, digamos, para entender de qué se trata la organización. Entonces, la actividad que plantea se hacen todo a través de un modelo de caso de uso, que es lo que vamos a estudiar en este tema, digamos, a desarrollar en esta clase. Este modelo de caso de uso, que es el que vamos a aplicar, digamos, describe los procesos del negocio, o sea, todo lo que involucra a la organización y de los clientes, digamos, cómo interactúa el cliente entre sí, digamos, y también pueden ser actores externos, como podría ser, por ejemplo, un banco, o podría ser, por ejemplo, supongamos que ustedes se comunican con el servidor de la universidad, acá de Jujuy, digamos, que también se comunique con un servidor, no sé, que esté en Buenos Aires o en otro lugar, digamos. Y el modelo de objeto que describe cada caso de uso del negocio usando un diagrama de actividades. Este modelo de objeto, digamos, es el que después ya vamos a ver que se va a transformar en un diagrama de clase, que es el objetivo final que ustedes estamos tratando de realizar. Recuerden ustedes este, cuál es el paradigma con el cual trabajan para trabajar con el proceso unificado, valga la redundancia, o con UML. ¿Con qué paradigma trabajan? ¿Trabajan con el paradigma funcional? El orientado a objetos. Es todo el orientado a objeto. Por eso, este modelo que ustedes hagan, digamos que es el que después vamos a desarrollar haciendo, bueno, además de los requisitos del análisis y el diseño, en realidad lo pueden aplicar para cualquier, se puede aplicar o desarrollar en cualquier lenguaje siempre que sea orientado a objeto. Porque el resultado final que van a obtener, digamos, cuando tengan el diseño, van a ver que va a ser un diagrama de clases. Ese diagrama de clases es el que ustedes utilizan para hacer la implementación, estamos en cualquier lenguaje que sea orientado a objetos. ¿Estamos? Entonces, las actividades que planteamos van a ser el modelo de caso de uso, que es lo que vamos a desarrollar esta clase, y el modelo de objeto de cada caso de uso usando un diagrama de actividad, digamos, que después se va a ir transformando en diagrama de clase. Bueno, la captura de requisitos es lo primero que estamos buscando, digamos. ¿Cómo lo hacen ustedes en la vida real, digamos? Supongamos que ustedes le dan para que vayan a trabajar, no sé, quieren hacer un sistema nuevo, no sé, en una empresa de colectivo, y cómo obtendrían información de los objetivos o del objetivo que quiere el gerente o la persona que los contrata. ¿A través de qué lo harían? Entrevistas. Empezarían con entrevistas, digamos, y bueno, después verían cuál es la documentación que hay, no sé, si tienen algún sistema, alguna planilla en Excel, qué es lo que tienen, digamos. Entonces yo establezco lo que el sistema debe hacer, entonces acá es importante que ustedes definan el alcance. El alcance es fundamental porque un sistema puede ser, ustedes pueden plantear un sistema de un principio lo más pequeño o lo más grande que ustedes quieran, digamos, y en realidad deben plantear lo más razonable, digamos, que sea
para el tiempo y el costo que ustedes plantean en la gestión de proyectos que habíamos visto en la clase pasada. ¿Estamos? Entonces, ese alcance tenemos que ver la extensión, hasta dónde va a llegar, los límites, cuáles van a ser los sistemas que van a cubrir, cuáles van a ser las funcionalidades que van a cubrir y cuál es la aplicabilidad, digamos. Nosotros podemos decirle un sistema, no sé, vamos a desarrollar un sistema que simplemente con IA y después cuando lo van a probar, digamos, se dan cuenta que realmente con IA no servía, digamos, servía, pero era mucho más complicado de lo que ustedes creían. Entonces, definen primero el alcance, ¿no? Luego, una vez que definimos los límites del sistema, se define qué es parte del sistema y qué es externo del sistema. O sea, lo que es parte del sistema es lo que está dentro del sistema y lo que es externo, lo que está fuera de los límites. Por ejemplo, en el sistema de la facultad que ustedes utilizan en el CIU, ¿qué es lo que estaría dentro del sistema? La inscripción de materias, Pueden los, hacer un procedimiento o un método, ¿sí? ¿Qué más? los trámites, por ejemplo, constancia de lo regular, las Bien, actividades, ese sería, exámenes, ese sería otro método. Por ejemplo, debería tener una entidad, un almacén que sea no de cliente, no, de alumnos, de profesores o de docentes. Tendría que tener información de los alumnos y de los docentes también. también. ¿Y qué sería algo externo al sistema? Digamos, algo que está fuera del sistema, de los límites del sistema, algo que no está incluido en el sistema. Podría ser inscripciones a las aulas virtuales. Eso no estaría en tu sistema, sino que estaría en otro sistema. Claro, eso sería en otro sistema. Pero, por ejemplo, las personas serían actores externos que tampoco estarían dentro del sistema. Entonces, más que nada lo que tratamos de definir acá con el límite del sistema es que ya vamos a ver al final que esto es como una especie de contrato entre ustedes y el cliente. Que el cliente sepa hasta dónde yo voy a llegar, digamos, qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye en mi sistema, ¿no? Tengo que definir una interfaz de usuario, interfaz que yo le vaya mostrando, aunque sea un pequeño prototipo, digamos, pequeña interfaz para que vean, o pantalla, digamos, como para que vean cómo va a ser el sistema que él quiere, digamos, capaz que nosotros le decimos no, pero el sistema se va a manejar todo a través de Android con celular y a él no le gusta que sea con el celular y quiere que sea todo a través de una tablet, por ejemplo, no sé, o quiere que sea todo con computadora y no quiere que nada se haga en celular, no sé. Eso ya depende de cada situación en particular, ¿estamos? Pero tengo que ver cuál es la interfaz de usuario que yo quiero plantearle, digamos. Tengo que hacer una estimación de costo, estimación de costo y tiempo de desarrollo, pero tengo que decir si mi sistema va a llevar, no sé, 2 meses, 3 meses, un año, 2 años. Puede ser que yo le diga, no sé, yo al sistema, como es tan grande, me va a llevar 5 años y bueno, 5 años me tenés que pagar, no sé, no, de $5.000 por mes. Y recién al cuarto año va a ver los resultados. ¿Ustedes creen que el cliente va a aceptar eso? No, Por eso, como yo le dije en la clase pasada, hoy en día la tendencia actual es que esta metodología reemplaza perdón, no esta metodología, sería este framework de trabajo o el proceso unificado, reemplaza lo que estaba anteriormente, digamos, y se trabaja con metodologías que son mucho más acotadas, digamos, que el WML, como sea metodología ágil o metodología XP, digamos, algunas o Scrum, digamos, algunas que estén dentro, lo que estamos viendo ahora es la base, digamos, pero en la práctica, digamos, van a utilizar ustedes metodologías que son mucho más cortas, digamos, que le brinden resultados mucho más rápido, ¿no? Y que no tengan que estar esperando un año o 2 años para tener un resultado del análisis y diseño, sino que sea algo mucho más rápido, digamos. Bueno, y lo que buscábamos también, como dice acá, es descubrir qué hace el sistema, digamos, ¿no? Tenemos acá, ya van a ver esto, digamos, que son los casos de uso, pero tenemos los actores, que son los que interactúan, que pueden ser actores que inician la acción, o actores con los cuales yo interactúo, digamos, que no son los que inician la acción, ¿no? Pero yo con ustedes, por más que no hayan ido a un restaurante, o que hayan ido muy poco a un restaurante, o que no conozcan nada del restaurante, si ustedes ven esto, ustedes pueden llegar a entender el sistema, digamos. Y el cliente de ustedes, digamos, que en este caso yo supongo que sería el dueño de un restaurante o de una cadena de restaurantes, cuando él vea esto, va a entender, digamos, cuáles son las funcionalidades que ustedes le están planteando.
¿no? Por eso es que acá le dice que descubran, o en realidad que le muestren al cliente qué es lo que ustedes van a desarrollar en su sistema. Para eso es toda esta parte de requisitos que vamos a ver ahora. Creo que van a tener 2 semanas para desarrollar. Entonces, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Igual esta es solamente la introducción, ahora vamos a ver en detalle mucho más qué son los casos de uso, los diagramas de actividades, empezar a desarrollar. ¿Alguna pregunta? No, profe. Digamos. Bueno, lo primero es encontrar cuáles son los actores y los casos de uso. Dentro de este punto 1.1 tenemos el 1.1.1 que es identificar cuáles son los actores. Encontrar los actores principales del sistema, que es el actor que interacciona con el sistema, ¿no? Que es el que inicia el sistema. Yo le hago una pregunta, por ejemplo, eh, bueno, ahora ya está pagando por internet, pero, por ejemplo, si ustedes quieren pagar la luz, digamos, todos le debe haber visto alguna vez la luz, puede ser que Sí. vayan a la empresa y quieran pagar en ese momento, o podrían ser, bueno, ahora que lo hagan a través de la web. ¿Quién es el actor ahí? Nosotros, el cliente, y si vamos a la empresa, sería el que nos atiende y en caso de que queramos pagar por la página web, sería la misma página, ¿no? Claro, pero ustedes son el cliente, digamos, en este caso lo vemos en el sentido de que el cliente es el que va a iniciar, digamos, la acción. Digamos, si ustedes no tienen la voluntad de ir y querer pagar la boleta de la luz, digamos, no se va a iniciar ninguna acción. Entonces ustedes son el actor en este caso. Ahora vamos a ver qué tipo de actor pueden ser. Digamos, hay dos actores, digamos, los primarios o los principales y los secundarios. Entonces dice, lo que se obtiene son actores que tienen nombre y descripción del cliente. Por ejemplo, acá tiene un ejemplo que después le vamos a poner en la página, que dice, por ejemplo, la secretaria es la encargada de registrar nuevos socios en el sistema, realiza la modificación y baja de lo mismo y también realiza el cobro de los aportes. En este caso, la secretaria interactúa o inicia en el sistema. El socio es la persona que solicita la inscripción como socio de la obra social y realiza el pago de los aportes. Si yo tuviera que describir al cliente como un actor, digamos, que va y paga la luz, digamos, ¿cómo lo describirían ustedes? ¿Quién es el El cliente? secundario. ¿El cliente quién es? El secundario. ¿Secundario, o el principal? ¿Quién es el que inicia acá? El que inicia es la secretaria. No. No, el que inicia es el socio porque él va a pagar. Bueno, pero yo me refiero al caso específico que estamos viendo del cliente que quiere ir y pagar su boleta de la luz, digamos. En este caso, ¿quién sería el actor? Los que van a pagar. Los que van a pagar. Yo les llamo, por ejemplo, en este caso lo llamemos el cliente, digamos. El cliente ¿quién es el cliente? ¿Es una máquina, un programa, un software, una persona? ¿Qué es el cliente? ¿Qué son ustedes? Una persona. ¿Una persona que hacen qué? Que estamos yendo a pagar. Si quieren ir a pagar la boleta de la luz y bueno, y van con el dinero o van con su tarjeta para que se haga el descuento de ese lugar, digamos. ¿No? Entonces, es la persona que, en este caso sería la persona que inicia. ¿No? Entonces, acá tenemos de este lado, generalmente de la izquierda, los actores principales o iniciadores del sistema. Un actor dice que especifica un rol que una entidad, que un rol que una entidad externa adopta cuando interactúa con su sistema directamente. En este caso, la persona que interactúa con el sistema para pagar la boleta de la luz, ¿quién es? ¿Quién es La secretaria. ¿Ah? La secretaria. No, no, pero ¿quién es el actor que quiere, que inicia para ir a pagar para hacer el cobro, el pago de la luz, digamos? Y nosotros. Ustedes serían el cliente, entonces ustedes irían del lado izquierdo, digamos. Supongamos que yo tengo el sistema como el FIU. ¿Quiénes serían los actores principales? Los estudiantes. Los estudiantes, los docentes también o no, los profesores también o no, en algunos casos. También. También iría el actor, el profesor como actor principal o no.
Sí, 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 porque si no, seguramente va a haber un caso de uso o una funcionalidad que sea carga de notas. Por ejemplo, si se identifica el rol actor cliente, fíjense en este es como, perdón, el rol actor cliente, la persona Juan y Pepe y muchas otras pueden desempeñarse ese rol, esas personas también pueden desempeñar otros roles. Entonces, tomamos, en el caso que decíamos del sistema del SIU, ¿quién sería el actor? nosotros y los profesores que no. Bueno, pero ¿quiénes son ustedes? Poner un nombre, Los usuarios, pero ¿quién es el usuario? estudiantes. El estudiante o el alumno, digamos, ese sería el actor alumno, digamos. ¿Y quién serían las personas? Las personas son ustedes. Es Juan que se inscribe en la materia, es María que pide un analítico, no sé, Juan Luis que se inscribió a rendir una materia. Ustedes son los actores, pero le puse acá que distinguen, digamos, cuál es el actor de cuáles son las personas que pueden interactuar para ese actor, digamos. Perdón, las personas que están dentro de ese actor, ¿no? Fíjense, acá hay algunas preguntas que no son obligatorias que las cumplan, pero que se figuraban en los libros generalmente para que ustedes vean qué es a quién podrían llegar a considerar como actor, digamos. Después ustedes determinarán, cuando ustedes hagan el desarrollo, quién va a ser actor y quién no, digamos. Por ejemplo, quién y qué utiliza el sistema. Un actor siempre va a ser una persona física, digamos, o podría iniciar Mm, una funcionalidad otra persona que no sea una persona, no, no necesariamente tiene que ser una persona. ¿no? No necesariamente tiene que ser una persona. No necesariamente tiene que ser una persona. Por ejemplo, cuando hago un backup, yo puedo programar el backup y en realidad el servidor sería el que hace el backup, digamos, en este momento, digamos, y no va a ser una persona va a ser una persona el que lo programó, pero no el que lo largó en este momento, ¿no? ¿Qué rol desempeña en cada interacción? O sea, ¿qué es lo que hace, digamos, ese actor? ¿Quién instala el sistema? Obviamente serían ustedes, pero puede hacer que sean también otra persona. ¿Quién o qué inicia o cierra el sistema? ¿Quién mantiene el sistema? Serían ustedes supuestamente. ¿Qué otros sistemas interactúan con ese sistema? Puede ser que ustedes estén solamente viendo el tema no sé, de alumnos, tengan un sistema de alumnos y tengan otro sistema que sea de docente. Entonces, ¿cómo se interactúa el sistema de alumnos con el de docente? ¿Quién o qué consigue, proporciona información al sistema? Ustedes podrían obtener información, no sé, o de un banco, o podría yo, no sé, pedir información al RENAPER y saber, no sé, a través de su DNI, cuál es su nombre, su domicilio. Sucede algo en un momento dado, o cómo ocurren las cosas. Entonces hay que tener en cuenta ciertos aspectos en relación a los actores. Siempre son externos al sistema, o sea, que sea externo, ¿qué significa? ¿Dónde va a estar? Fuera del sistema. Afuera del sistema. Estos son los que van a iniciar o con el cual yo voy a interactuar, digamos. Interactúan directamente con el sistema, en el caso del profesor o el caso del alumno. Ustedes son los que, o yo o soy como docente que interactúo con el sistema. Represento roles que personas y elementos desempeñan en relación al sistema y no son personas específicas. No es que yo ponga a José Farfán, sino que al que yo pongo es a profesor. ¿Y un profesor qué roles podría llegar a tener? ¿Qué roles se imaginan ustedes que podría llegar a tener un profesor? ¿O no tiene ningún rol el profesor? Coordinador. Pero coordinar qué cosa. Eh, En el CIO, creo que se refiere ¿Sí? ¿Qué creen que hace un docente? Debe hacer algo, ¿no? a carga de las notas. Bueno, cargar la nota de las materias, la nota del acta de exámenes. Entonces, hay varios roles que puede llegar a informar, digamos, o hacer. Puede desempeñar muchos roles, ustedes hacen varios roles. Por ejemplo, cuando ustedes piden, los roles se referirían a los métodos, ¿no?, que ustedes tendrían como estudiantes.
Por ejemplo, ¿qué método tendrían ustedes como estudiantes o como alumnos en el sistema del CIU? Inscripción a materias. Inscripción a materias, ¿qué más? Inscripción a exámenes, Inscripción, subida de datos personales. ingreso de datos personales, bueno. Tienen varios, digamos, pedidos de analítico. Necesito un nombre que tenga sentido desde la perspectiva del negocio, ¿no? No tiene sentido que yo, por ejemplo, yo le ponga persona uno o persona 2. ¿Quién creen ustedes que va a entender mejor, no sé, el decano? Que le digan persona uno, persona 2, persona 3, o que yo le ponga un nombre como alumno, profesor, administrador. ¿Qué creen que tiene más sentido para el referente de la organización? Alumno, administrador, esos nombres, ya que Algo están que, relacionados con el sistema claro, en algo sí. que sea significativo, digamos, por eso no pueden poner, porque todas son personas, digamos, ustedes son personas, yo también soy persona, digamos, el administrador también es una persona, pero no tiene sentido que yo le ponga persona uno, persona 2, persona 3, persona 4, porque después yo no voy a saber con qué entidad estoy trabajando, digamos, ¿no? Entonces, tiene sentido que yo le ponga un nombre significativo, digamos, como alumno, por ejemplo, profesor. Debe tener una pequeña descripción de ese actor, como el que vimos recién. Por ejemplo, ¿cómo describían ustedes al actor alumno? ¿Quién es el alumno? El actor principal. Ah, bueno, pero ¿cómo lo describirían ustedes? Como lo habíamos descrito hace rato. ¿El alumno qué es? El alumno es el robot que viene y trabaja. ¿Cómo lo describen ustedes? El alumno sería la persona que se inscribe, este, carga, Eso sería ponerle, o por lo menos decir cuáles son las actividades que realiza un alumno. Digamos, un alumno es una persona que se inscribe en una carrera, después se inscribe en las materias respectivas a esa carrera y después solicita hacer actividades como pedir analítico, pedir algún tipo de listado o lo que fuera, digamos, ¿no? Ahora, ya identifiqué los actores, digamos. El siguiente paso es identificar el caso de uso. Dice, el objetivo es encontrar los casos de uso partiendo de los actores. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera el actor alumno, ¿cuáles serían las funcionalidades en el CIU que hace un alumno? Las funcionalidades estamos hablando, ¿no? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuáles serían los métodos que ustedes podrían llegar a tener? Inscripción a materias. Bueno, entonces, Solicitud de constancias. pero entonces, vamos por partes. Entonces, inscripción de materia, solicitud de constancia. El actor sería el alumno, digamos, y los casos de uso, las funcionalidades que tendría, digamos, para ese actor sería la que están mencionando ustedes, digamos, inscripción de materia, solicitud de constancia, todas las que ustedes ya la deben conocer mejor que yo. Se obtiene un caso de uso que tiene un nombre, por ejemplo, solicitud de constancia, digamos, y una breve descripción, que es lo que el actor quiere que el sistema realice. ¿Cómo describirían ustedes solicitud de constancia? Que es lo que ustedes todos deben haber solicitado constancia alguna vez o no. Sí, ¿Cómo la describirían a esa solicitud de constancia? ¿Es una persona? ¿Es un procedimiento? ¿Es una es un actividad? ¿Qué? trámite que se realiza a través es un trámite que se realiza a través de la página, la cual el alumno pide y este puede, ya sea para una entidad o alguna persona en específico, puede especificar. Bueno, así como lo dijeron. O sea, es una pequeña descripción de la funcionalidad, digamos. Eh, Nosotros generalmente, bueno, después ya vamos a ver si después les muestro algún ejemplo de un parcial, digamos, pero cuando le mostramos todo en un enunciado, digamos, y del enunciado tiene que usted sacar cuál es el caso de uso de la funcionalidad. Generalmente está muy marcado, digamos, cuáles son las funcionalidades porque no queremos mucha ambigüedad, digamos, que le definimos claramente en el parcial hasta dónde queremos que llegue, digamos. Lo mismo va a pasar ahora en la práctica, digamos, en la práctica que ustedes tienen que armar, en lo que tienen que hablar
este jueves, es definir cuáles son las funcionalidades que ustedes van a tener para su sistema, cuáles van a ser los actores y cuáles son las funcionalidades que tiene y definir el límite, digamos. Recuerden que no es lo mismo definir 10 funcionalidades que definir 50 funcionalidades para un sistema, digamos. ¿Qué va a pasar si yo defino 50 funcionalidades para el sistema que tienen ahora en la práctica? Y no tenemos más. No van a terminar nunca, o no van a terminar en este cuatrimestre, digamos. Y la idea es que ustedes definan claramente el límite, digamos, hasta dónde van a llegar con su sistema, ¿no? Para el caso, este es el ejemplo bueno, que estamos viendo acá, que fíjense que acá teníamos secretario y socio, que registraban socio creo que en una obra social. Un pequeño ejemplo, digamos, que después lo vamos a poner en la página. Fíjense que acá tienen una funcionalidad es registrar socios. Y fíjense que la funcionalidad dice, una persona solicita inscribirse como socio en una obra social, presenta su documentación personal a la secretaria, quien para realizar el trámite primero debe loguearse en el sistema, luego debe verificar que la persona no sea socio e ingresa los datos personales. Se realiza la inscripción y se emite un comprobante de inscripción en el cual se coloca el número de socio asignado, ¿no? Esa sería una descripción por ahí un poco más detallada, digamos, de qué consiste registrar socio, digamos. Y es lo que ustedes van a tener que escribir ahora, digamos, antes de sentarse a dibujar cada caso de uso, primero tienen que tener en claro qué es lo que se hace en cada caso de uso, ¿no? Por eso que es importante que hagan preguntas cuando estén desarrollando para que a ustedes les quede claro qué es lo que incluye, qué es lo que no incluye, qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Se deben tener en cuenta que siempre se inician por un actor, no pueden ser iniciados mágicamente, tienen que ser el caso que yo le decía del backup, por ejemplo, que va y se dispara automáticamente un backup, ¿se inicia automáticamente? ¿O por arte de magia se inicia? ¿O quién inicia Está programado. está programado, pero quién es el que lo hace? Alguien lo tiene que El hacer. actor. ¿Ah? El actor. ¿Y qué actor sería en ese caso? El programador en este caso. No lo pondría como programador, sino lo pondría como el sistema en sí, digamos. Porque el sistema sería el que haría el backup, digamos. El actor está bien, el administrador es el que lo programa, pero después el sistema sería el que dispara, digamos. Podríamos poner ahí inventar un actor, digamos. Después van a ver que en realidad el actor, está mal que te lo diga en esta parte, pero podría yo cambiar el nombre del actor y en realidad no afectaría tanto, digamos. Lo que yo está muy mal que no coloque correctamente es el caso de uso. Si yo no coloco correctamente el caso de uso, todo lo que sigue está mal, digamos, ¿no? Yo por ahí podría llegar a equivocarme con el nombre del actor, digamos, y van a ver que igual entre las funcionalidades o los casos de uso sean correctos, digamos, no va a tener inconveniente, pero si yo no separo, no indico correctamente cuáles son los casos de uso, lo que hagan va a estar mal, digamos, va a estar equivocado, va a ser erróneo. Ahí tienen que ver, digamos, de cuándo un caso de uso es pequeño, es grande, qué es hasta dónde pueden llegar o hasta dónde no, digamos, y eso lo logran solamente con la práctica. Por eso es que tienen que poner práctica, tienen que hacer la práctica, digamos, este jueves y tienen que ir discutiendo entre ustedes, digamos, pero discutiendo así sanamente para ver qué es lo que se incluye en cada caso de uso, ¿no? Nosotros en la práctica tenemos que hacer eso o ya tenemos que ir con eso. Para mí lo ideal sería que ustedes ya vayan este jueves, seguramente los profesores le van a dar una pequeña introducción, digamos, pero que ustedes le van a decir, bueno, a ver, describan los casos de uso, entonces ustedes ahora ya podrían ir buscando porque ustedes ya le dieron el problema, entonces como ya le dieron el problema, ustedes pueden ir identificando los casos de uso, entonces lo ideal sería que esta clase ustedes pasen al frente y digan, encontramos estos 10 casos de uso, entonces cada grupo escriba un caso de uso y después en clase le van a decir, bueno, vamos a llegar hasta, no sé, de estos 20 casos de uso, solamente vamos a considerar estos 10, y bueno, te van a explicar por qué los otros 10 no lo van a considerar, digamos,
y de estos 10 el alcance va a ser estos 7, digamos. Entonces saben específicamente hasta dónde van a llegar con el tema del desarrollo, digamos, ¿no? Ahora, si ustedes no hacen nada y esperan al día jueves y el día jueves llega el profesor, le explica y de pronto se arma ese silencio criminal ahí cuando se escucha quién quiere pasar y a escribir el caso de uso y nadie quiere pasar y nadie participa, los que se perjudican son ustedes, digamos, porque ustedes son los que tienen que tener práctica, digamos, en este momento, ¿no? Felipe Mullicundo, yo trabajé con él, y Federico Medrano, tienen mucha práctica, digamos. Entonces, más allá de lo que les dice la teoría, a veces la práctica les puede sumar, digamos, para que vean en la vida real, digamos, cómo llegar a aplicar eso, digamos. Entonces, está bueno que ustedes participen y se equivoquen, digamos, porque equivocándose es cuando ustedes aprenden, digamos. ¿Ok, profe? O sea, Sí. más allá de que hagan el cuestionario, que te lo voy a pedir también, digamos, tienen que participar, ¿no? Para que te digan, no, esto no tiene nada que ver, digamos, pusieron cualquier actor. Entonces ahí es preferible que se equivoquen ahora y no en el parcial cuando ustedes pongan ahí cualquier actor o cualquier caso de uso. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Puede haber un solo actor principal o Generalmente no, porque los problemas es grande, digamos, generalmente, por lo menos el administrador del sistema, el programador no, porque el programador no está, exactamente, no me acuerdo ahora, lo leí al sistema que tenían que hacer, pero me parece que había un administrador o puede haber eh, la persona que iniciaba, que no me acuerdo quién era, cuál era el problema que tenían ustedes, cuál era el problema que tenían que hacer en la práctica. ¿Solo vieron este jueves pasado? sí, sí lo vimos? ¿De qué era? ¿Sí lo vieron? ¿De qué era? ¿Era de un videoclub? Gestión de reservas. En la gestión de reserva, digamos. Bueno, y en este caso, ¿va a haber algún actor? ¿Cuál creen ustedes que sería el actor principal, digamos? ¿Quién hace la reserva? ¿Quién inicia la actividad? Los clientes. ¿Ah? El cliente. Los clientes. Pero en algún caso puede ser que haya algún administrador o algún gerente que interactúe con el sistema o no. Sí, la secretaria decía que iba a hacer la salta, la baja, las inscripciones, etc. Bueno, entonces ahí ya tienen para entrar y discutir entre ustedes que se pueden juntar una horita ahí en grupo, o sea, antes de ver algún partido de fútbol, se juntan ustedes y empiezan a discutir cuáles son los posibles actores, los posibles casos de uso. Se hablen entre ustedes. Así cuando van a la práctica el día jueves, la práctica es más amena, digamos, porque si ustedes no preguntan nada, los profesores de la práctica continúan, digamos. La mejor forma de identificar un caso de uso es empezar con la lista de actores y considerar qué actor va a utilizar el sistema. Estamos entonces, en el caso que ustedes me decían, sería el cliente que haría la reserva, la anulación de la reserva, supongo yo, el, la secretaria, qué haría la secretaria, o qué haría el administrador o el gerente, digamos, así que está, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que ustedes tienen que hacer para identificar los casos de uso de qué funcione, que es un actor específico del sistema? O sea, ¿cuáles son las funcionalidades que quiere cada actor? Digamos, ¿qué es lo que quiere el administrador? ¿Qué es lo que quiere la secretaria como funcionalidad? ¿Qué es lo que quiere el cliente como funcionalidad? El sistema almacena y recupera información. O sea, va a guardar después, imagínate ustedes que va a guardar en alguna entidad, por ejemplo, en el sistema ese de reserva. ¿Dónde creen que se va a guardar la información? ¿Hace falta guardar la información de los clientes o no? Sí, y tiene que ser guardado en un servidor, una base de datos, El cliente sí, digamos, va a ser una entidad, seguramente va a ser una entidad, digamos. ¿Qué más van a guardar? los datos personales, el Bueno, pues monto, esos serían los datos del cliente, digamos. Pero ¿qué otros datos guardarían además de los datos del cliente? Los datos de reserva. Los datos de la sí, reserva. Seguramente van a tener una entidad que sea reserva, van a tener que ir guardando los datos. Los pagos, van a guardar la información de los pagos que se hagan o no. sí,
Sí, no sé si lo van a guardar en formato de factura, como ustedes ya verán cómo lo armarán, digamos. ¿Qué sucede cuando el sistema cambia de estado? Por ejemplo, por iniciar, reset o detener el sistema, ¿se notifica a algún actor? ¿Qué pasa cuando, eh, no sé, se cayó internet, digamos, y ustedes estaban guardando todo en la nube? ¿Tendría que notificarse al administrador o no? Sí, y también tendría que haber un asegurador, un salvavidas. ¿Alguna forma de reemplazar? Por ejemplo, un problema crítico que se da en la organización es, ¿qué pasa cuando se corta la luz? Ustedes imagínense que tienen que hacer una cobranza y se cortó la luz en todo Jujuy. ¿Qué van a hacer en este caso? Pero, ¿qué harían ustedes? ¿Qué solución se imaginan que podrían llegar a hacer? Nada, Se cobra más. podría cobrar a mano, se podría extender el día de cobro. Ustedes ahí verían, digamos, qué acciones podrían llegar a hacer, digamos. Imagínense ustedes tener una fila de 50 personas para pagar una boleta o de 100 personas para pagar una boleta y a ustedes se les corta la luz o se les cae el internet, ¿no? ¿Qué van a decir? Que venga el programador. ¿Cómo lo solucionan? ¿Afecta algún evento externo al sistema? Bueno, lo que estamos diciendo ahí, por ejemplo, el tema de internet, el tema de la luz, no sé. ¿Qué notifica el sistema sobre estos eventos, digamos? ¿Qué pasa cuando el banco no trabaja, digamos, yo hago cobranza a través del banco? ¿Qué pasa cuando la comunicación con la tarjeta no funciona? Tengo que ver esto. ¿Interactúa con algún sistema externo? Sí. Yo menciono siempre el de banco porque generalmente es el común, digamos, pero podría hacer con otro servidor, digamos, con el cual yo me comunique, por ejemplo, el SIU, hay un servidor que está acá en Humanidades, creo que está en Humanidades, me parece. Se podría comunicar con el servidor que está en Buenos Aires, digamos, e ir pasando información y compartiendo información, digamos, y eso sería como un sistema externo, digamos, por más que sea un SIU, digamos. Genera el sistema algún informe y a ustedes les genera después generalmente algún informe, ¿no? Tanto a los alumnos cuando van, que le dice, por ejemplo, cuáles son las materias que tiene aprobadas y cuáles no, pero también le podría generar al administrador, digamos, que le diga, cuáles son, no sé, todos los alumnos que aprobaron tales materias, cuáles no, digamos, cuándo, la cantidad de alumnos. Entonces, dice, detalla cómo, bueno, el punto 1.3 era describir el modelo de caso de uso, dice, detalla cómo se relacionan los casos de uso entre sí y con los actores. En el diagrama de caso de uso se representa al sujeto del modelo de caso de uso por un cuadro etiquetado por el nombre del sujeto. Este cuadro es el sujeto. Entonces, el diagrama de caso de uso, que es lo que queremos hacer ahora, va a estar representado por el modelo de caso de uso por un cuadro con el nombre del sujeto. Entonces, por ejemplo, fíjense, acá tenemos un ejemplo de caso de uso. Acá, ¿quién es el actor? Para este ejemplo que tenemos acá, a mi izquierda. El ¿Cursar cliente, es un actor o no? no, No. es una función. ¿Quién es el actor? El cliente, El cliente. Empresa transporte, ¿sería un actor o no? Transportista, ¿sería un actor o no? sí, Sí, también es un también se actor. Vamos a ver que hay actores. Acá estaba así, de esta forma, como está en la izquierda, figura en la biografía y así es como se lo van a pedir en la práctica, digamos. Y ahora vamos a ver en detalle, digamos. Pero es importante que ustedes coloquen acá a la izquierda quién es el iniciador, digamos. ¿No? Y acá, si hay un actor externo, digamos, por ejemplo, en este caso la entidad bancaria, colocan, digamos, una flecha que una con ese actor externo, ¿no? ¿Cuáles serían acá cuál sería acá el nombre del sistema? el sistema pedido por correo. Tienen que colocarle un nombre, pueden poner el pedido por correo y ese sería el sistema que ustedes están viendo, digamos. Por ejemplo, yo podría tener, no sé, sistema de compra, sistema de venta, sistema de facturación, sistema de reserva, que supongo que así van a escribir el que van a hacer ahora.
Acá, por ejemplo, ¿cuál es el nombre que tiene este sistema? El que está a la derecha es el sistema de obra social, dice. A la derecha el sistema de obra social. Bueno, ¿y cuáles serían acá los casos de uso que yo voy a tener a la izquierda? Usa el pedido, cancela el pedido, comprobar estado, publicar catálogo, Enviar producto también. ver producto. Y acá, fíjense, porque les muestro esto lo de la izquierda, lo de la derecha, porque así lo van a tener que escribir, ¿no? Porque así se nos va a pedir en la práctica. ¿Cuáles son los casos de uso que tienen acá a la derecha? El registrar socios, el modificar socios, el registrar baja de socios, cobrar aporte con tarjeta de débito y validar usuarios. Bueno, ¿qué es lo que tienen en común todos los casos de uso? ¿Cómo lo tienen que escribir? Que todos comienzan con un verbo en área de Definitivo, que se termina en definitivo. ir. Este, bueno, ya van a ver que esta sería como una especie, ahora vamos a ver en detalle de su caso de uso, porque los demás casos de uso utilizan este, digamos. Hay una diferencia entre include y extend, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, ¿no? Entonces dice, el, la, la generalización del caso de uso establece una relación entre caso de uso general y caso de uso más específico. La relación soportada por UML que describe la notación se trabajan con include, que es lo que estamos viendo recién. Fíjense en este caso, eh, ¿qué es lo que está marcado con include? ¿Cuál sería el subcaso de uso que es utilizado por los casos de uso más generales? ¿Cuál sería el subcaso de uso acá a la derecha? Validar usuario. Ese sería el subcaso de uso, que es usado por quién. Por los casos de uso más generales que están a la izquierda, que sería registrar socio, modificar socio, registrar baja, cobrar. Fíjense que dice que hay una relación y se colocan con include, ¿no? Que dice es una relación entre un caso de uso que permite que un caso de uso incluya el comportamiento de otro, ¿no? El primer caso de uso a menudo depende del resultado del caso de uso incluido y extrae comportamientos comunes desde múltiples casos de uso. Por ejemplo, acá, fíjense, ¿cuál sería el subcaso de uso que ustedes escribirían? ¿Cuál sería primero el actor? El director, El director que tiene acá, estamos viendo acá el sistema de la izquierda, ¿no? ¿Cuáles serían los casos de uso? enviar, ver y eliminar detalles central. Y un subcaso sería el buscar detalles central. Este sería el subcaso de uso y los casos de uso generales, ¿cuáles serían en este caso? Los que están se ponen más a la izquierda. Cambiar detalle, ver detalle, eliminar detalle, ¿no? Esto es con include. Ahora, yo le hago una pregunta para, en este caso, bueno, en este caso, para registrar socio, ¿es necesario sí o sí que yo valide al usuario? Para modificar socio, ¿es necesario que sí o sí yo valide el usuario? ¿O Para puedo- registrar el socio sí. Para registrar el socio no, porque para validarlo tendría que estar antes. Bueno, pero acá el validar usuario se refiere al usuario que va a utilizar el sistema, ¿no? O sea, yo tengo que validar el usuario antes de registrar socio. ¿O es necesario sí o sí que yo valide el usuario? O sea, si yo quiero dar de baja a un socio, ¿es necesario que yo haya validado previamente el usuario que va a dar de baja el socio? Sí. Sí. Por eso, el include es algo que está incluido y que es obligatorio. Por eso acá le dice que puede llegar a modificar la relación, digamos. ¿Qué pasa si yo quiero dar de baja el socio, pero yo ingreso un usuario que no es válido, digamos? ¿Qué pasaría? ¿Podría dar de baja o no? No, no se podría. No podría. Fíjense en este caso, dice, cambiar detalle, ver detalle y eliminar. Acá tengo el subcaso de uso que es buscar datos del empleado. Este buscar datos del empleado es obligatorio para que yo pueda cambiar los detalles del empleado. Sí. Sí. Bueno, todo lo que yo, esto lo pueden llegar a tomar como una especie de norma de que cuando es algo obligatorio yo lo pongo con include, porque sí o sí tengo que incluir esa relación, como es su caso de uso. Mientras que el extend dice que es una relación que entre caso de uso que permite que un caso de uso extienda el comportamiento con fragmento de comportamiento de otro, ¿no? Por ejemplo,
Si yo voy a devolver el libro, todos ustedes fueron a, bueno, no sé si sigue usando todavía, pero ¿fueron alguna vez a la biblioteca o no? Sí, ¿Pidieron algún libro? sí, ¿Y a todos les pusieron multa? no. No, no a todos. Entonces, el ECTEN es una extensión, digamos, ¿estamos? Pero no es algo que sea obligatorio que ocurra, ¿estamos? Es algo que podría llegar a pasar. Podría llegar a pasar o no, digamos. En cambio, el include tiene que ocurrir sí siempre, sí o no. Sí, sí tiene que pasar. Tiene que ocurrir, Porque digamos. depende uno del otro. Si es algo que es obligatorio, digamos, es una funcionalidad que sí o sí se tiene que tenemos que realizar, digamos. Estamos acá. Yo no puedo cambiar los detalles del empleado si no antes no lo busqué, digamos. Y la búsqueda no me dio correcta. En cambio acá la multa puede ser o no, digamos, puede llegar a ocurrir o no, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá, chicos, ¿alguna duda? No, profe. No, profe. Fíjense, la otra parte de los requisitos son los diagramas de estado, los casos de uso. El diagrama de estado representan los estados del caso de uso y las transiciones entre estados. Entonces, cada transición es una sección de acciones que se realiza cuando se recibe un evento. Y en este caso yo eh, voy colocando los diferentes estados por los que voy pasando. Por eso le llama diagrama de estado. Primero estoy ingresando identificación de la persona. Ahí fíjense que hay un mensaje que es lo que me devolvería, digamos, ese estado. Estoy verificando esa identificación. Si la respuesta es verdadera, estoy informando que la persona ya es socio. Si la verificación es falsa, estoy informando que no es socio. Si no es socio, entonces tengo que ingresar los datos del nuevo socio y luego me dice verificando información ingresada, verifico que todo sea correcto, no sé, que no me ponga un año de nacimiento de 1800 o un sexo, yo le puse masculino femenino y me puso X, solamente le permite cargar masculino o femenino, fuera, digamos. Solicito información de inscripción, en este caso le pido un paso más, luego le pide ingresando confirmación de inscripción, y si todo es correcto, fíjense que en realidad así se lo van a pedir en la práctica, ¿no? Ve que acá lo que está en el medio está un poco más remarcado, ¿lo llegan a ver o no? Sí, Bueno, eso se llama camino básico, que sería lo ideal, digamos, debería ocurrir acá. Acá le estaría faltando, digamos, todo lo que va desde el punto de origen a la finalización. Esto que está acá sería el camino básico que usted tiene que ponerlo como remarcado, ¿no? Y todo lo demás, informando que la persona ya es socio, cancelando por dato incompleto, registrando un nuevo socio, serían caminos alternativos o situaciones que podrían llegar a ocurrirse, digamos, que pueden llegar a ocurrir. Eh, Fíjense, estos diagramas de estado, profe, tienen que ser para cada función que hagamos. para cada caso de uso que ustedes hagan, tienen que tener un diagrama. Una vez en un parcial hubo una situación crítica, digamos, y que causó que varios alumnos desaprueben. Se daba, había una pregunta al principio, acá al principio, y la pregunta le decía, si la persona es socia, hago alta de socio, y si no es socio, hago alta de no socio, digamos. Entonces, era como una bifurcación, ¿se entiende? Entonces, ahí le quedaba la duda, ¿cuál era el camino básico? ¿La que era por la que era socio o por la que era no socio? O los dos eran caminos básicos. Porque no había algo que sea claramente distintivo como en este caso. Los dos entonces serían. Pero yo puedo Porque tener hagamos pero puedo la tener dos actividad, caminos básicos. ¿no? No, lo que tenía que haber hecho era colocar dos casos de uso. Uno para datos de alta de nuevo socio, y para datos como socio y datos como ingreso como no socio. ¿Entiendes o no? Pero no puedo tener dos caminos básicos, porque el camino básico es uno solo, ¿no? Después, dependiendo del autor que ustedes hagan, también depende de cómo se los pidan en la práctica, acá también tienen que escribir, por ejemplo, ingresando, verificando, solicitando. ¿Qué es lo que tienen en común esos verbos?
Todo termina andando en... Claro, sí, todos terminan ando. Entonces, eso ya depende del autor que ustedes sigan, digamos, cómo se lo vayan a pedir en la práctica. Creo que en la práctica se lo van a pedir así. Este es un ejemplo de otro libro, pero este era un poco más viejo, digamos. Piensen que es más o menos lo mismo, pero acá tienen el inicio, acá también debe ser buscando películas, gestionando pagos, despachando películas, ¿no? Eso ya depende por ahí de cada autor, digamos. Realmente yo creo que en la práctica se lo van a pedir así, digamos. Entonces, un diagrama de estado identifica cada caso de uso o ruta o caminos que puede tomar un flujo de información. Cuando usted, no sé, ¿cuál era el caso de uso que habían puesto para alumnos? ¿Qué funcionalidad puede tener un alumno como caso de uso? registrar datos personales. Bueno, pues supongamos que yo digo registra datos personales, digamos. ¿Va a tener siempre un solo camino básico o no? Que sería lo ideal si todo se ejecutara. Sí, Sí, pero y va a tener un solo camino alternativo, no va a tener camino alternativo, podría tener muchos caminos alternativos, muchos flujos alternativos. podría tener varios. Puede tener varios, digamos, ¿qué podría pasar? Que por Aunque no se uno, acuerda de la contraseña, no se acuerda el usuario, no se acuerda de... bueno, podrían llegar a tener varias, digamos, situaciones. Entonces, Fione por eso le dice, identifica cada uno rutas o caminos que puede tomar un flujo de información. Identifica bajo qué argumentos se ejecuta cada uno de los procesos. Permite visualizar de forma secuencial la ejecución. ¿Por qué secuencial? Porque está uno detrás del otro, ¿no? Obviamente. Ahora, la descripción textual o especificación del diagrama de estado o del caso de uso, esto se utiliza el lenguaje del cliente. Esto es más que nada porque acuérdense que nosotros lo estamos viendo acá. Ustedes cuando van a presentar el proyecto al gerente, digamos, o al cliente con el que ustedes los contratan, digamos, él tiene que tener la explicación en forma clara, digamos. Entonces, la explicación se dice acá que lo hacen en el lenguaje del cliente, ¿no? Tiene que ser sencillo y eficaz, digamos. Más que nada sencillo. Entonces, tengo el nombre del caso de uso, la identificación del caso de uso, una pequeña descripción del caso de uso, que es lo que hace. Los actores, cuáles son los actores principales y cuáles son los actores secundarios. Los actores principales, ¿cuáles son? El alumno y el profesor. El alumno profesor, que son los actores que inician ese caso de uso. El actor secundario, ¿cuáles pueden ser? El administrador. ¿Quién? El administrador. No sé si por algún punto hace falta como un camino alternativo que vaya al administrador. Si no, sería el banco o sería aquella entidad con la cual se relaciona, pero que no es el actor principal. O sea, no es el iniciador, digamos. Un actor secundario no puede ser iniciador en el mismo caso de uso, ¿no? En otro caso de uso sí, digamos. El banco en un caso de uso podría ser un iniciador, digamos, pero en otro caso de uso podría ser un actor secundario, digamos, no en el mismo. Vamos a describir cuáles son las precondiciones. Precondiciones, ¿qué es una precondición? Eso ya lo vieron ya en estructura de datos, creo. ¿Qué es una precondición? Es una condición que se tiene que cumplir antes de realizar la operación. Claro, una precondición es algo que se tiene que cumplir antes, digamos, ¿no? Por ejemplo, la precondición acá era, para este ejemplo, era que la secretaria tenía que validarse o tenía que loguear. El flujo principal o flujo de eventos en el camino básico, creo que así lo van a escribir ustedes en la práctica. Fíjense, tienen acá la precondición, tienen el camino básico y acá irían, fíjense, ingresa la identificación de la persona, ingresa datos del nuevo usuario, solicita registrar los datos, ingresa la confirmación. Entonces, acá van escribiendo cuáles son el camino básico que ustedes tienen. Y bueno, acá esta sería una... Ah, y las postcondiciones. La precondición es lo que tiene que cumplir la postcondición que Lo que debería pasar después, ¿no? lo que debería ocurrir después. Ahora, este sería el camino básico que debería ocurrir siempre, digamos. Ingreso a la identificación, verifico la identificación, ingreso los datos de un nuevo socio, verifica la información, solicita registrar los datos,
solicita confirmación de inscripción, ingresa confirmación, registra el nuevo socio. Este era por un caso de uso, pero un poco largo, me parece. ¿Cuál sería la... bueno, acá fíjense que la postcondición era que se registre el nuevo socio, digamos, esta sería la postcondición. Ahora, este es el camino, todo el 1, 2, 3, hasta el 8 sería el camino básico. Pero ustedes pueden tener camino alternativo, pueden ocurrir ciertas circunstancias o no. Sí. Como, por ejemplo, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué pasa cuando ustedes Eh, dicen ingrese confirmación y él le dice no, no quiero confirmar? ¿Van a grabar o no van a grabar? no, no se va a No. borrar. ¿Qué otro camino alternativo podrían llegar a tener? En que haya un error en los datos. Que haya algún error en el dato, no sé, que le ponga, no sé, un año de 1900. Entonces, los flujos alternativos dice que todo caso de uso tiene un flujo principal y puede tener muchos flujos alternativos. Entonces, yo ahí podría definir un punto 9, o sea, un error que, por ejemplo, acá en este caso era que la persona ya es socio, podría que se cancele la operación porque los datos están incompletos, podría tener varios caminos alternativos, ¿no? Los caminos alternativos los tendría que poner en el mismo cuadro, profe, o tendría que ser en un Creo que caso. esto yo le voy a mostrar después, te lo muestro ahora si quieres. El- Este es el ejemplo que después le íbamos a subir a clase. Se lo muestro ahora. Fíjense en este, el ejemplo es viejo, digamos, pero me parece que le sirve bastante. Yo tengo que identificar y describir los actores. Entonces, lo primero era identificar cuáles son los actores que Pues, pueden ser no, ingresados. no está mostrándolo. ¿Cómo? No está mostrando. No se está viendo. Pero es cierto que acá se comparte. Ahí se ve. Ahora sí. Bueno, fíjense acá, tienen el proceso unifica, bueno, lo que estamos viendo ahora, digamos, estamos en la parte de requisitos, ¿no? Identifico los actores, en este caso tengo la secretaria y socio, ¿no? Hago una pequeña descripción de lo que hace cada uno, quién es la secretaria, quién es el socio. Luego describo los casos de uso. Los casos de uso en este caso yo escribí registrar socio, bueno, hago una descripción del caso de uso en general, digamos que es lo que hace caso de uso. Fíjense que acá yo le escribo todos los pasos que tiene. El actor principal, en este caso sería la secretaria, para este problema en particular, ¿no? Porque todo depende del enunciado que ustedes analicen en cada caso, digamos. La secretaria, que era el actor principal, un actor secundario, que en este caso era el socio, digamos, con el cual iba interactuando. Pero es para este problema en particular, ¿no? No tomen como que siempre va a ser la secretaria el iniciador, digamos. El iniciador es el actor principal en cada situación en particular, digamos. Fíjense que después yo le pongo ingresando identificación de la persona, hago el diagrama de estado, digamos, y acá escribo todos los posibles estados por los cuales va a pasar con los posibles caminos alternativos, ¿lo ven? Puede tener acá el camino alternativo. ¿Qué número sería? La secretaria de habilitación igual sí sería la 9. La 9 y la 10. Fíjense que acá, bueno, acá yo Claro. debería haber remarcado un poco más acá esta línea del medio, porque es la del camino básico, digamos, porque yo sepa que es el camino básico, ¿no? Luego que hago el diagrama de estado, luego hago la descripción textual del diagrama de estado de los casos de uso. Entonces escribo la precondición, que es lo que se tiene que cumplir, el flujo de eventos, que sería el camino básico, que fíjense que en este caso sería del 1 al 8. Luego pongo los caminos alternativos, que serían los externos, digamos. Lo muestro así porque así es como se van a pedir después en la práctica, digamos. Y la postcondición, cuál es el resultado final que se obtuvo, ¿no? Bueno, Sí, después viene una serie de pasos, que bueno, que son los atributos y las pantallas, que eso no se lo había explicado, no se lo expliqué todavía. Pero se entiende más o menos qué es lo que les pedimos, ¿no? Solamente les sí, pedimos que ahora sí. primero que identifiquen los actores, después que identifiquen los casos de uso, hagan el diagrama, con una descripción obviamente, digamos, de los casos de uso, y luego que hagan un diagrama de estado de los casos de uso. Y el diagrama de estado, hay una parte gráfica, digamos, y hay una parte textual donde ustedes tienen que aclarar, digamos, qué es lo que van a
qué es lo que van a hacer en cada camino, digamos, qué es lo que hacen en el camino básico o alternativo. Estamos que sería una pequeña descripción de este diagrama de estado que ustedes escribieron previamente, únicamente. ¿Está bien, chicos? ¿Hasta aquí? Sí, Bueno, a ver, digamos. El cursor. Bueno, el, este es sería como el esquema que ustedes deberían cumplir, digamos. Si ustedes van a trabajar en algunas organizaciones lo escriben de esta forma, digamos, capaz que un poco más moderno, obviamente, pero tienen el nombre de caso de uso, la identificación del caso de uso, no sé, el 1, 2, 3, 1, 1, la descripción, los actores, el principal, el secundario, el estado, las precondiciones que tienen que cumplir, el caso de uso básico, el camino básico que tienen que cumplir, la postcondición y el alternativo. ¿Estamos? Entonces se lo pedían a esto en la práctica, me parece que se lo van a pedir como se lo mostré recién, pero es lo mismo, digamos. Disculpe, Sí, ¿pueden haber, sí. cómo se dice, repeticiones en el flujo, en la parte del flujo? ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo, no sé, si no se valida, se vuelve al principio. Ahí depende del autor con el que ustedes sigan, digamos. Hay autores que, fíjate que vienen acá al final, o sea, informan el camino alternativo y terminan, digamos. Y también, si ustedes se fijan en alguna biografía, acá está el camino alternativo y vuelve de vuelta al punto anterior, digamos. Digamos, eso depende el autor que ustedes sigan, digamos. ¿Estamos? En esta materia en particular seguimos un autor, que son los que después le vamos a mostrar al final, digamos, que cuando no se cumple es como que se terminara el caso, que se termina el caso uso. ¿Entendés? Pero es por el autor que seguimos, digamos, no es que haya una convención, digamos. Sí debería ser como vos decís, digamos, porque hay algunos autores que sí consideran, digamos, que cuando le dice que el problema que no es socio, en este caso vuelve, digamos, y se como una especie de bucle. Nosotros acá, como estamos viendo WML y recién estamos empezando, digamos, estamos siguiendo los autores básicos, digamos, y el autor básico venían y terminaban acá directamente para hacerlo más sencillo al diagrama. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí, entendí, entendí. Lo hacemos por un tema de sencillez, nada más. Sí, sí deberíamos hacerlo como vos decís, digamos, pero no, pero hay muchos chicos que lo están viendo por primera vez y empezamos con lo básico, digamos, después ya iremos avanzando, digamos, seguramente no sé, lo que vayan a ver en sistema de información 1, 2, 3, 4 de licenciatura, lo que vayan a ver en la en ingeniería informática, en ingeniería del software 1 y 2, van a ver esto que puede ser que vuelva, digamos, y no va a decir, ah, Farfán nunca me dijo que no volvía. Para que nosotros, para este caso, estamos siguiendo este actor en particular que va y termina acá al final, digamos, y termina en caso 1. ¿Estamos chicos hasta aquí? Profe, Sí, ¿qué pasa con los subcasos de uso? ¿Se tiene que hacer diagrama? tienen que hacerlo de todo, sí. Lo que pasa es que generalmente van a ser muy sencillos, digamos, lo va a hacer poner multa. En este caso, va a tener que seguir los pasos, digamos, ¿cuáles serían los pasos? No sé, para poner una multa en la biblioteca. Tendrías que buscar el alumno, el ALU del alumno, buscar la fecha, ver y en eso determinaría cuál sería la multa, buscaría una tabla de multas para ver cuánto sería lo que tendría que abonar o el castigo que se le daría, no sé cuáles son los castigos que tienen acá. ¿No? Pues sí, deberían hacerse también para su caso de uso. Bueno, yo le llamo su caso de uso, pero en realidad son casos de uso nada más, ¿no? Buscar detalles de empleado seguramente puede tener varios pasos, digamos, igual que validar usuario, digamos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, chicos? Chicas. Profe, ¿por qué los casos de uso están de rojo en el lado derecho? ¿Es por alguna razón? No, eso fue por una corrección en este momento, digamos, pero no. Creo que era porque corregimos este y este era el que estaba y después todos se agregaron al final, pero
seguro que va a tener que escribir todo, digamos, no hay diferencia en colores, digamos. En el 2019 no me acuerdo, qué estábamos haciendo. No le presté atención al color. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Seguimos? No, profe. Yo, Digamos. El último paso. Acá me había olvidado. Hay uno que, tengo que poner los atributos del caso de uso. Los atributos se refiere los elementos que definen el estado para encontrar clase y atributo en la disciplina de análisis y diseño. Por ejemplo, en la que ustedes decían para registrar, para inscribir un alumno en una materia, digamos, ¿cuáles creen que van a ser los atributos con los cuales van a trabajar? ¿O qué atributo va a tener ese caso de uso? Por ejemplo, acá fíjense, en este ejemplo tengo socio que tiene número de socio y datos del socio, comprobante que va a tener número de comprobante, ¿no? Para el caso de uso que, no sé, inscripción a materia, ¿cuáles serían los atributos que tendría que tener? el legajo, Pero el legajo, ¿a quién pertenecería? Al alumno. Entonces, bueno, sería alumno, porque esto después ya vamos a ver que se va a transformar en una entidad. Entonces sería alumno, dos puntos, y del alumno, ¿qué tendría que tener yo? El legajo o LU, ¿qué más tendría que tener? DNI. Si quiere tener el DNI, podrían llegar a tenerlo. No sé si en este caso, para inscribir al alumno hace falta el DNI. La fecha, ¿hace falta que registre la fecha o no? Sí, Sí, pero tendría que ver si, puede ser que yo acá tenga datos del alumno y tenga otra entidad o otra clase después que va a ser inscripción. En inscripción sí colocaría el número de inscripción, un número comprobante, ¿qué más le colocaría? Ahí podría agregarle la fecha de la inscripción, la hora de la inscripción, el número del alumno, el número de legajo, la LU del alumno que se inscribió en ese momento. Y los datos del alumno sí tendría la LU, podría poner apellido y nombre, porque por ejemplo puede ser que acá cuando vaya a mostrar los datos, pida que me muestre el apellido y nombre, entonces quiero que me muestre todos los atributos. ¿Para qué me sirven estos atributos, digamos? Como veis acá, es lo que yo posteriormente voy a agregar y voy a detallar en el análisis y en el diseño. Pero acá es como un primer vistazo para que me sirva como guía para decirme cuáles son las posibles entidades que yo voy a tener y cuáles son los posibles atributos que van a tener esas entidades. Acuérdense que toda clase, todo objeto, ¿qué es lo que tiene? Como estamos en la orientación objeto. Atributos y métodos. Atributos y métodos. Acá estamos viendo los atributos, digamos. Y esto en realidad serían los métodos que después iríamos agregando, digamos. ¿No? Esto en realidad es muy básico, digamos, al principio, porque es como le digo, es una primera aproximación a lo que después vamos a ver en detalle en el análisis y diseño, digamos. El análisis ya se escribe un poco más en detalle y en el diseño está mucho más refinado. Entonces, bueno, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? no, profe. Seguimos. Y el último paso, esto se podría hacer de muchas formas, digamos, y nosotros lo ponemos porque el punto 1.3 es el prototipo de interfaz. La idea es que ustedes le muestren al cliente, ¿no?, esquemáticamente, aunque ahora hay herramientas ya que le permiten hacer interfaz y pueden hacer pantalla mucho más bonita, digamos, no hace falta que lo hagan de esta forma, digamos, así lo van a encontrar ustedes en la biografía, pero esto es algo que el cliente va a entender. Por ejemplo, yo le he puesto una pantalla con el nombre, la información de la entrada, salidas, con las acciones que va a tener y el documento con el nombre más el contenido. Entonces, yo tengo acá mi pantalla principal. En la pantalla principal, cuando él ingresa, ¿con qué se va a encontrar? ¿Qué es lo que tiene que ingresar? El nombre y la contraseña. El nombre y la contraseña. ¿Sí? Y bueno, para continuar, después nos pone para aceptar o salir, puede ser para terminar el programa. Cuando él ingresa un nombre y una contraseña correcto, ¿qué es lo que le aparece?
continuar, dice, y va acá, digamos. ¿Cómo se llama esta pantalla? Pantalla principal, menú. En la pantalla principal o su menú, digamos. Y su menú tendría todas las opciones del menú que yo incluiría, digamos. Entonces tengo todas las opciones, registrar socio, consultar socio, con todas las demás opciones, y tendría un botón para salir. Supuestamente deberían hacerlo así, digamos. Si él eligió registrar socio como opción del menú, ¿a dónde iría él? ¿A qué pantalla iría A registrar socio. a la pantalla de registrar socio? Y esta pantalla de registrar socio, ¿qué es lo que haría? ¿O qué tendría que ingresar? Si yo te quiero registrar el socio, Su identificación. identificar el dato del socio, digamos que sería, no sé, el DNI, el apellido, el nombre, la fecha, el domicilio, el teléfono, no sé, todos los datos, digamos. Piensen, si se hace correctamente, pasaría una pantalla con un mensaje que me diría información sobre la verificación de la persona a inscribir o sea, grabaría, digamos, un mensaje de OK y grabaría. Y si hace falta nuevo dato, pondría un nuevo mensaje que me diga solicitud de datos del nuevo socio y terminaría e iría acá al dato del socio. ¿Cuál es la idea de esto, digamos? Que hasta acá ustedes escriban cómo quieren hacer sus pantallas, digamos, en forma general, digamos, ¿no? Cómo interactúan con el cliente, como para que el cliente le diga, puede ser que el cliente le diga, no, acá en esta pantalla solamente quiero poner registrar socio y no quiero que le aparezca nada más del menú. O podría ser que acá la identificación del socio, perdón, ingresó no sé, el DNI del socio y eh, o sea, como por ejemplo, ustedes, por ejemplo, que ingresan la LU y la carrera, ¿me entienden? Que no sea solamente un solo código, sino que podrían ser dos, digamos. Pero esto lo consigo mostrándole al cliente cómo es la interfaz que yo quiero para el funcionamiento, ¿no? Y cualquier persona que vea, digamos, que sepa de la organización va a saber cómo funciona esto, digamos, porque esto tiene que ser lo más sencillo posible, ¿no? Este, ¿se entiende esto o no, chicos? Estas pantallas son eh, ya vimos los actores, vimos los casos de uso, vimos el diagrama de estado, vimos la descripción textual del diagrama de estado, y el último paso es colocar una interfaz, digamos, como para que ustedes le muestren al usuario cómo hacer las pantallas con las cuales él se va a mover, ¿no? Bueno, capaz que sea más sencillo o menos sencilla que este. Digamos, este está sacando de un ejemplo, creo que en el ejemplo que tiene en la práctica, a ver, le vuelvo a compartir. Bueno, para este ejemplo en particular, fíjense, tenemos los atributos socios, que es lo que veíamos recién, y tenemos las pantallas como para que él vaya viendo cómo va a interactuar entre ellas, ¿no? Los mensajes, bueno, acá dicen pueden o no ser necesarios, digamos, estos mensajes de confirmación o de cancelación, fíjense que en algunos no hay nada, digamos. ¿Estábamos, chicos, hasta aquí? Sí, profe. Porque Profe, disculpe, en la pantalla de entrada, entonces, en el renglón inferior donde dice continuar, ahí podría ir también otro cuadradito que diga cancelar. sí, sí, podría salir. Esto vos lo diseñás como vos querés hacer la pantalla, ahí está a tu gusto y placer, digamos, ¿no? Mientras estén todo lo que les pedimos, digamos, lo pueden hacer de varias formas, digamos. ¿Estamos, chicos, hasta acá? Sí, profe. Bueno, esto van a tener creo que 2 semanas para hacer. Lo tienen que hacer bien, digamos, porque esto es, quizá en el parcial es lo más difícil de ver, porque si ustedes hacen mal los casos de uso o colocan mal los actores, obviamente todo lo demás va a estar mal, digamos. Anteriormente al análisis de caso de uso, lo que se utilizaba antes era una decomposición funcional. ¿Saben lo que es el diagrama top-down, no? O el diseño top-down, ¿no? Que es ir de lo general a lo particular, ¿no? Sí, Bueno, antes se usaba eso, digamos. Y yo decía, bueno, gestionar biblioteca lo hace el bibliotecario y él tiene tres opciones: mantener libro,
mantener peticiones, mantener préstamos. Mantener libro está formado por añadir libro, eliminar libro. Mantener peticiones, añadir peticiones, eliminar peticiones y mantener préstamos, prestar libro y devolver libro. Esto era de composición funcional y es lo que se hacía hasta el año 2000, digamos. Esto ya no se usa más, digamos, ¿no? Bueno, capaz que en alguna biografía por ahí lo siguen viendo, pero ya es viejo, digamos. Porque ustedes ahora lo van a realizar o lo van a aplicar con caso de uso, ¿no? Entonces, eso ya no se usa, digamos. Y por eso tiene una X grande, porque si ustedes hacen esta decomposición funcional en la práctica o en el parcial, se lo van a rechazar porque está mal. ¿No? Tenemos que evitar esta decomposición funcional, ir de los casos de uso generales a los particulares, ¿no? Y bueno, y estos son los autores con los cuales yo les recomiendo que lean. Hay varios, digamos, Grady, el personificado de desarrollo de software, bueno, que si bien este es del año 2000, Grady Butch y Rumbao, este es básico, digamos, este es como la Biblia del personificado. Después este personificado de Torossi es bastante reducido, digamos. Es sencillo, digamos, y tiene lo básico para que ustedes van a aplicar ahora. Este también, el lenguaje codificado modelado UML, manual de referencia. Creo que está en la versión actualizada ahora, pero